Listo. Después de conocer ¿para qué conocer toda esta información? No solamente es para yo poder integrar o dar esto e integrar las enseñanzas de la escuela dominical, sino es por mí mismo, para poder entender, reconocer. Yo les puedo hacer un ejercicio y decirles, ah, en este momento voy a pedirles que describan 5 eventos muy significativos, bonitos, a nivel de experiencia con papá y mamá en sus primeros 6 años de vida. Yo les reto que, o les animo, les sugiero que hagan esta escritura. Luego les voy a pedir que escriban 5 eventos que vivieron con sus amigos o pares muy bonitos. ¿Sí? Posteriormente les puedo decir que escriban cómo describirían su infancia. Y luego puedo decirles incluso en sus primeros 5 años de vida o 7 años de vida, quién fue las personas que eran su lugar seguro y cómo fueron ese lugar seguro. Puedo pedirles también que puedan describir quién le causaba confianza y quién desconfianza en casa. Y todo esto les puedo decir que escriban. Y si usted tiene una respuesta lúcida y comienza a responder, y también puede escribir 5 eventos difíciles, dolorosos que vivió en su infancia, y alguien diga, yo nunca viví eso es pura mentira, eso es pura, como dicen por afuera, pura patraña, eso no existe, ese es el nivel de disociación y negación, nivel patológico, pero pasado del 1 de 10 sobre 10, pasado eso. Todos hemos pasado por experiencias complejas y difíciles. Y si alguien no tiene conciencia de todo eso, al escribir todo esto, o ni siquiera se acuerda ni lo bonito que se vivió, entonces claramente es muestra de que la infancia que usted vivió sí tiene muchas cosas por resolverlas, porque cuando hemos olvidado todo ello, es una muestra del nivel de dolor que hemos vivido y experiencias profundas de dolor que en algún punto nuestra alma decidió, nuestro cuerpo decidió bloquear estos acontecimientos, estos recuerdos, para que dejen de doler. Y es un mecanismo de defensa, la amnesia selectiva o la amnesia completa de la infancia. Entonces, les invito a eso para que reflexionen y se den cuenta hasta qué punto esto, y si desconocen de esa historia propia, claramente pues van a desconocer de su propia personalidad. Porque cuando yo les pregunto, ¿quién es usted? ¿Cómo es que se describiría usted? Usted se describe de ahora, desde lo que usted cree. Pero cuando uno va hacia atrás y observa, va construyendo esta historia y claramente se va a dar cuenta de muchas cosas en ese sentido de quién es usted. Por eso es que el trabajo de conocer esto y los beneficios para la escuela dominical, universidad infantil, conocer este tipo de información es de vital importancia porque va a permitirnos comprender de manera integral al niño en todas sus facetas físicas, emocionales, mentales, social, ética, espiritual. Entonces eso va a permitir estructurar ya estas clases tomando en cuenta todos estos elementos, no solo estructurar las clases, sino al momento que estoy interactuando en el mismo ambiente con los niños dentro del aula o fuera del aula, me va a permitir reconocer esto e incluso hacer acompañamientos, incluso hasta individualizados. Otro beneficio es que, como explicaba hace un momento, podemos adaptar esos programas de escuela dominical que se ajusten exclusivamente a las capacidades y necesidades de cada grupo, incluso las lecciones eh, que sean dirigidas, como se explicó el día de ayer, la clase 3, sí, la clase de 3, como se explicó, las fases de Erik Erikson, como incluso en cada etapa se pueden compartir clases específicas que van a ser bendición para fortalecer estas diferentes etapas del desarrollo de su personalidad. En ese sentido, y que incluso podría integrar a papá y a mamá o a los cuidadores del niño o de la niña. Entonces, fíjense, cambiaría mucho esa perspectiva en ese sentido. El fomento del apego seguro, como hablamos, entonces eso va a generar es muy necesario, como es en la primera infancia, que es de mucha importancia, y va a permitir que los cuidadores, líderes, padres de familia, maestros, puedan generar este tipo de espacio y tomar conciencia. Si yo no lo tengo conmigo mismo, entonces comenzar a trabajarme y eso permitir servir de una manera mucho más funcional a los niños y a las niñas.
Y algo muy importante, que esto va a permitir la promoción de la espiritualidad infantil, de reconocer que la espiritualidad está allí. Y no solo desde el conocimiento, que es cognitivo, teórico, sino en todas esas facetas donde pueda tener esas experiencias y donde todos sí o sí van a involucrarse, necesitan involucrarse, ¿verdad? Líderes, maestros, papás, toda la comunidad que pueda tomar conciencia sobre esta necesidad de los niños en este contexto. Va a ser muy importante para así poder hacer este tipo de, donde todos se tomen conciencia desde el modelaje, poder avanzar en este sentido. Y claramente eso también les va a permitir la prevención de problemas emocionales y conductuales, refiriéndose a que con ese trabajo que se puede hacer de acuerdo a las estadísticas, incluso que se mencionó hace un momento en la otra clase, vamos a observar claramente que en ese sentido va a permitir predecir el tema de adicciones, el tema de embarazos no deseados, el tema de proyectos de vida, el tema de relaciones interpersonales, funciones con papá y mamá, con compañeros. Entonces todo eso se va a prevenir y que al final la espiritualidad como adulto va a ser mucho más profunda, mucho más integrada y de un alcance mucho, de un nivel espiritual muy avanzado, de una madurez espiritual mucho más profunda. Que recordemos que la madurez, la espiritualidad va en correlación con la madurez emocional, está correlacionado, ¿sí? Está demostrado también que por 40, 50, 60 años que tenga no quiere decir que sea maduro emocional y peor tampoco puede ser maduro espiritualmente. Todo tiene una correlación. Entonces el hecho de que tenga tanta edad no habla que sea ni maduro ni emocionalmente ni espiritualmente. Entonces tiene que integrarse de una manera completa a nivel, como hemos visto, de la parte espiritual, psicológica, física, en ese sentido. Entonces, por eso es muy importante que se pueda observar en ese sentido el tema de los beneficios de conocer esta información. La evaluación del aprendizaje espiritual. Es muy importante reconocer la evaluación que es necesario para poder trabajar con las personas en el sistema de la escuela dominical. Y la observación directa claramente se refiere que una de las formas de la evaluación de aprendizaje espiritual es la observación directa. Y es observar directamente el comportamiento de los niños y luego eso se puede buscar la manera o desarrollar la manera de cómo lograr evaluar o estar en una observación directa. Y se sugiere que estar atentos a la participación. Y dentro de esto se pueden aplicar técnicas como lista de verificación o los checklists, donde podemos generar un cuadro de acuerdo claramente al estado evolutivo, todo lo que hemos explicado, ciertos parámetros para ir diciendo si está, no está. Está dentro de los parámetros, está usando esto, el niño ha logrado integrar esto, ha logrado integrar su identidad, ha logrado integrar sus habilidades, sí, entonces ir viendo que eso nos va a permitir llevar un seguimiento. Claro, es un trabajo extra del maestro en ese sentido, pero que si quiere hacer un trabajo mucho más profundo, hay que hacer la milla extra. Las grabaciones en video, donde se puede filmar actividades para analizar después del comportamiento y las actitudes de los niños, que eso hasta se puede hacer como un estudio de caso, ¿no? Para ir viendo cómo está avanzando en ese sentido. El registro de anecdóticos, donde se pueden notar observaciones específicas sobre cómo los niños responden a las enseñanzas espirituales. Y, por ejemplo, un ejemplo práctico puede ser si un niño muestra interés genuino durante la narración de una historia bíblica, hasta qué punto sí o no. Y un texto que se integra para reforzar esta observación directa es el que encontramos en primer libro de Samuel 16, 7, que dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón es todos sus comportamientos emocionales, mentales, conductuales, físicos y espirituales. Ahí es donde tenemos que ir a mirar. Otro elemento para la evaluación del aprendizaje espiritual, que va a ser muy importante, va a ser los diálogos y entrevistas. Donde sean entrevistas o diálogos abiertos, donde se pueda
percibir qué está sucediendo con los niños en ese sentido, ¿no? La idea es, la evaluación es percibir para beneficio personal y también para los niños. Dentro de esto, se pueden, dentro de los diálogos de entrevistas, se puede generar guías de preguntas, donde puedan existir preguntas abiertas o cerradas incluso, tarjeta de imágenes, donde se puede usar imágenes relacionadas con historias bíblicas para guiar a la conversación en ese sentido, y entrevistas estructuradas. Muchas veces hay unas tarjetitas donde incluso por medio de imágenes se puede ir interpretando, ¿no? Se usa bastante como técnicas proyectivas, incluso de la psicología, que tranquilamente los maestros la pueden usar, ¿no? Donde hay tarjetas donde se evalúa la autoestima, se evalúa la identidad. Entonces pueden, por medio de las tarjetitas, se va diciendo, ¿qué ves aquí? ¿Cuál sería, cómo resolver este problema? Porque hay tarjetas con historias. Entonces, en base a lo como van viendo la imagen, van interpretando y van describiendo qué es lo que observan en la tarjeta, pero es del inconsciente lo que se. Entonces, en base a eso, se puede ir observando en qué nivel o en qué situación está de lo que se está trabajando en ese sentido. Eh, Eso puede ser muy práctico. Preguntas que se puede hacer es, ¿cómo crees que Jesús te ayuda en tu vida diaria? ¿Qué sientes cuando oras? Serían preguntas también en el momento de evaluar que van a permitir reconocer sí o sí si está integrando la información y de qué forma lo está percibiendo. Entonces, eso va a ser muy importante. Lo otro, un texto base que ayuda mucho a entender esto es Deuteronomio capítulo 6-7, que dice, y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y se refiere a esta observación constante de poder y de evaluar y también observar, como explicaba en su momento, a nivel personal y también con el, el niño. Otra forma de evaluación serían actividades prácticas, por medio de los dibujos y manualidades, por medio de juegos de roles, rompecabezas bíblicos. Todo eso va a ayudar a poder observar, reconocer cómo está integrándose este aspecto de lo que se está enseñando de acuerdo a su etapa evolutiva. Entonces, va a ser muy importante en ese sentido. Luego vamos a ver las escalas de autoevaluación. Para los niños, especialmente de la segunda, desde la segunda o tercera infancia, va a ayudar bastante utilizar estas escalas, que van a ser cuestionarios simples donde puedan expresar sus sentimientos y creencias. Y esto incluye la escala de Likert. Pues tenemos la escala de Likert, por ejemplo, con preguntas que diga nunca, a veces o siempre, ¿no? En la semana, horas, nunca, a veces, siempre. Entonces, eso va a darnos una observación. O en la semana, escala de Likert, en la semana sale, papá te abraza y te da muestras de afecto y te dice palabras de afirmativas de amor. Nunca, a veces, siempre. Entonces, eso te va a permitir reconocer todos esos aspectos, ¿no? Los termómetros espirituales, donde los dibujos de termómetros donde los niños marquen qué tan cerca se sienten de acuerdo a lo que queremos evaluar. ¿Sí? Entonces, dibujar un termómetro donde se pueda, de base a colores, incluso hasta que se puede en el mismo termómetro poner caritas, que 10 sea la felicidad, el gozo máximo, 1 puede ser tristeza o enojo, entonces que se identifique en ese sentido, donde vamos a poder identificar esto en el salón de clases o al momento también de evaluar. Eso va a ser muy importante. Y algo también interesante ya en edades a partir de la segunda infancia, que es de los 7 años en adelante, es más, ya se puede incluso incluir el diario espiritual, ¿sí? Que los diarios espirituales nacen de esta técnica de los diarios terapéuticos. El diario terapéutico, el diario espiritual es escribir lo que uno piensa, siente y a veces incluso les puede enseñar cómo escribir de todo lo que están experimentando día a día. Entonces, o incluso se les puede enviar en la semana. Es muy importante que reflexiones sobre este texto o de lo que vimos en clase, depende de la edad y del enfoque, ¿sí? Pero para que logren, comiencen a escribir, que va a ser una forma de
hacer catarsis y también de una conexión espiritual consigo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo práctico puede ser en algún punto en la escala del 1 al 5, qué tan cerca te sientes conectado con Dios, o qué tan qué tanto sientes que estás uh, eh, cerca de Dios, aunque Dios está en nosotros, pero en su lenguaje para que se pueda entender. Eh, un texto que refuerza mucho esta escala de autoevaluación es Filipenses capítulo 2:12, que dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Básicamente es en manera constante. La escala de evaluación de la vida, aplicación práctica. Entonces va a ser muy importante en esto, especialmente ya con la tercera infancia, que se puede aplicar esto, y también parte de la segunda infancia, es observar cómo aplican las ciencias bíblicas en acuerdos, realizar proyectos sociales en ese sentido. Entonces eso va a ser muy, muy importante, proyectos de servicio, actividades donde puedan visitar y observar cómo ellos lo estructuran, lo planifican y lo ejecutan, ver los registros de comportamiento, cómo fue su comportamiento durante estuvo en ese trabajo realizando, reflexiones escritas donde puedan incluso escribir un ensayo muy pequeñito, ¿verdad? Especialmente los adolescentes, o construir una historia a raíz de eso, o escribir o dibujar historias o historietas a raíz de eso, o hacer un videojuego a raíz de eso, un video. Hay que reconociendo cada una de sus habilidades y gustos también, ¿sí? Gustos. Yo, por ejemplo, si estoy con un adolescente y acabamos de hacer un trabajo de reconocimiento de un evento traumático y cómo esto les permite conocer y ahora cuál es lo diferente ante esta nueva vida, nueva forma de ver la vida. Entonces, si le gusta dibujar, le pido que dibuje lo que acabo de experimentar. Le digo, la próxima vez me traes. Entonces, traen el dibujo, los dibujos son obras de arte, o si depende de lo que la persona sea buena para hacer o su habilidad, entonces se le envía para poder ir evaluando cómo va en ese aspecto, ¿sí? Una referencia bíblica que ayuda bastante es Santiago capítulo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Habla justamente esto de accionar, ¿sí? Accionar, que ese es el fin que apuntamos como escuela dominical. Um, por último, también es observar o analizar la tecnología y recursos digitales, que eso es algo que sería buenísimo lograr introducir en este trabajo, ¿no? Me gusta esa foto cuando están con sus tablets, pero que ahí se puede hacer algunas diferentes formas de evaluar y de trabajar con los chicos. Hoy por hoy se debería usar eso. Por ejemplo, se puede usar aplicaciones bíblicas que permitan dentro de la tecnología, ¿no? Hay aplicaciones interactivas que van a permitir reforzar el conocimiento y también la evaluación. Por ejemplo, hay aplicaciones bíblicas, una que es muy buena o está abierta es la Bible App for Kids. Ofrece historias bíblicas animadas con actividades interactivas. Está la Superbook Kids Bible, donde también se observa juegos y videos basados en historias bíblicas. Entonces va a ayudarles incluso a los niños, incluso están en inglés en unas partes, pero les va a ayudar bastante incluso para fomentar esta habilidad muy importante, ¿no? Juegos interactivos, por ejemplo, hay juegos interactivos que refuerzan este conocimiento, como la Bible Trivia Games, que es juegos de preguntas y respuestas sobre la Biblia, y la Noah Ark Adventure, que es un juego interactivo que enseña la historia de la arca de Noé. Entonces, eso se puede usar en el aula o fuera de ella. De igual manera, podemos encontrar videos educativos en aplicaciones bíblicas interactivas. Por ejemplo, está la BG Tales, serie animada que enseña lecciones bíblicas a través de personajes divertidos. O también está el Mimo Kids, plataforma con videos y series cristianas para niños. Entonces, podríamos hacer uso de ello para poder apoyarnos y trabajar de una manera muy, muy, muy importante en ese sentido, ¿sí? También
podemos ver plataforma en línea que ayudan, por ejemplo, en plataforma en línea podemos encontrar la Right Now Media, biblioteca de videos y estudios bíblicos para niños. Tenemos la Your Version a Bible App, que también es una Biblia que existe en planes de lectura, permite leer la Biblia de una manera libre incluso. Entonces eso va a permitir que los niños puedan ordenar y puedan trabajar de una manera muy práctica en ese sentido lo que ellos están observando, trabajando e integrando a través de la tecnología. Es un paso que necesitamos dar en el ministerio, sí o sí, porque eso va a permitir fortalecer en el salón y fuera del salón. Y entonces esto va a permitir que la evaluación pueda ser muy profunda en ese sentido y ayudar a los niños en ese trabajo. Ese Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esas tecnologías y redes digitales van a ayudarnos muchísimo para poder integrar este aspecto, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de los niños tienen celulares, especialmente los adolescentes, o en la casa todo el mundo tiene un computador o una laptop o una tablet, entonces donde se puede trabajar e integrar incluso ese trabajo a nivel muy profundo y dinámico con los niños para evaluar en base a su personalidad e integrando como parte de su proceso de trabajo. Vamos por último a hablar un poco sobre la colaboración con las familias, la importancia de la colaboración. Sí o sí, el ministerio infantil necesita integrar a papá y a mamá o a las familias, porque claramente ahí es el lugar donde más cohabitan, coexisten, y donde de ahí aprenden la mayoría de sus hábitos, costumbres, pensamientos, sensaciones, emociones y experiencias espirituales. Entonces, por eso va a ser muy importante que exista esta colaboración con las familias en ese sentido y poder incluirlos dentro de este aspecto, ¿no? Porque además es una responsabilidad de los papás. A veces se ha escuchado que a veces los papás exigen en el ministerio de niños o en las escuelas mismas, de públicas o privadas, que la escuela dominical o la escuela pública necesita transformarlos, necesita cambiarlos. Y si se están comportando de esta manera es porque en escuela o en la escuela dominical no está haciendo nada. Eso no es así. Eso no es así. En la mayoría, al menos en un porcentaje alto, no es así. Quizás un 20, 30, quizás, pero no más. Porque todo viene de allá. Y generalmente a veces buscan entregar que otros hagan el trabajo que ellos no están dispuestos a hacer. Yo como terapeuta familiar sistémico, generalmente cuando me traen un niño o un adolescente, yo siempre generalmente les digo a todos, les he dicho, es, si usted va a trabajar, va a ser parte de este proceso, yo acepto a su hijo para darle terapia o a su niño. Caso contrario, no. Me han preguntado, ¿pero por qué? Porque el niño es producto del sistema donde ustedes vienen. Entonces, si queremos que el niño cambie, transforme, sí o sí el sistema tiene que cambiar. Y el sistema es papá, mamá y la familia donde el entorno donde él está viviendo, o los cuidadores. Entonces, eso es un principio muy importante en la sistémica. Por eso es que a veces llevan a los niños a consulta con un psicólogo que solo se dedica a tratar al niño o a la niña y los cambios no avanzan, o a su vez, después de 1 o 2 años se dicen, no funcionó. Pues sí, no va a funcionar, ¿verdad? Normalmente no funciona. Justamente hace unas 2 semanas, y justamente 2 semanas, tenía en consulta una señora que vino con su niño de 9 años y me decía que después de 2 años se dio cuenta que no hubo cambios. Y yo, pero claro, le expliqué que si va a asistir ella a terapia, ella por lo menos, y papá, aunque papá no, pero ella por lo menos, que la idea sea papá y mamá, entonces luego se le explicó y entendió el por qué, ¿sí? Porque es un trabajo en conjunto, y yo le digo desde la parte terapéutica y también desde la parte de escuela dominical, y ahí es muy importante que incluso los líderes tengan conciencia mucho de esto e involucren a los padres y también los líderes, porque hay que reconocer que el trabajo espiritual de los niños es muy, muy importante. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un
esta es una práctica, es una sugerencia bíblica que da toda la responsabilidad de manera muy directa a los papás, ¿sí? Porque aparte los papás necesitan ser ese modelo de el modelar la espiritualidad, ¿sí? No es que esperamos que la iglesia sea el modelo, sino también papá y mamá. Por eso es un trabajo integrado. Um, y claramente la iglesia tiene que ser como comunidad de apoyo en ese sentido para papás, para los niños, para los profes y todos de manera sistémica nos estamos interactuando para apoyarnos en ese sentido. Entonces, en base a eso, los fundamentos psicológicos para trabajar con las familias, una de ellas es la teoría del apego, ¿sí? La teoría del apego de John Bowell, que hemos hablado mucho, entonces, donde esta teoría del apego se estructura y se relaciona y su base es en las relaciones familiares, en el campo emocional, espiritual y social, que es muy importante que papá y mamá o los cuidadores se integren, sí o sí, para que exista un trabajo funcional. Por eso es que va a ser muy importante el trabajo con papá y mamá y con los cuidadores desde muchas aristas. Ah, muy bien. También eh, podemos observar una forma también para poder trabajar con con papá y mamá y poder llegar a estos acuerdos, de colaborar. Una de ellas va a ser una comunicación regular. Entonces, como un hábito o parte del programa del Ministerio Infantil va a ser sí o sí el mantener un diálogo constante con los padres o tutores para compartir tanto el progreso espiritual de los niños y también para poder recibir retroalimentación y así mismo también poder entregar una retroalimentación, ¿sí? Y también reconocer ahí qué aspectos hay que trabajar. Por eso es que hace muy importante reuniones individuales o grupales, boletines informativos, correos electrónicos, aplicación de mensajería WhatsApp o grupos de Facebook o Instagram, donde se pueda con los papás estar comunicando en ese sentido, ¿no? Para poder estar en una comunicación constante que hoy la mayoría lo hace, ¿no? También sería muy importante realizar un taller para padres, que eso también es muy importante dentro de la iglesia en ese sentido, un taller para padres que sea, integral, ¿sí? Que sea integral. Entonces, y va a ayudar mucho para trabajar temas como el apego, la alimentación, las relaciones sociales, el modelaje, todo lo que hemos visto va a ser muy importante para juntos con papás, los líderes y maestros, integrar aquello en sus talleres y luego pues integrar incluso a los niños en ese sentido, en esos talleres. Espectacular sería en ese sentido, ¿no? Afuera, en la parte secular, se hace ese tipo de talleres. Y yo lo doy mucho para escuelas públicas o privadas que me contratan. Y es interesante que la gente se preocupa por eso. Pero dentro de las iglesias casi no se hacen talleres en ese sentido. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, el asunto también es que es muy importante también que las personas que den esos talleres necesitan ser personas que tengan el conocimiento, la experiencia y la capacidad para poder transmitir. Porque a veces creemos que porque leemos un libro de psicología o taller para padres, estoy listo para el taller. Y a veces he escuchado a muchos predicadores que han leído un libro, en el momento de transmitir los conocimientos, no transmiten el conocimiento en realidad, sino transmiten juicios y críticas y a veces ni siquiera entienden, porque claramente no tienen la formación y es entendible. Entonces, es muy importante también reconocer esto en el momento de estos talleres.